perdó per tot el que he fet i per haver arribat fins a aquests extrems. Després, quan jo les veia muertas, pensava, mira que bé, ja que estan ya, no sé, no... ¿Usted pensaba que muertas estaban mejor que vivas? Yo sí. ¿Y por qué, perdone la pregunta, pero por qué no las mató todas de una vez? Los Mossos d'Esquadra investigan si el empleado del geriátrico de Olot, detenido por el homicidio de una anciana el pasado fin de semana, puede ser también responsable de la muerte de otros residentes. Según informan varios medios, Joan Vila habría admitido su participación en la muerte de otros ancianos. Los Mossos siguen investigando y cuentan con la colaboración del acusado, un hombre de 45 años cariñoso y atento con los ancianos y cuya detención ha causado conmoción entre sus compañeros de trabajo. La dirección del geriátrico asegura que nunca sospechó del celador, tenían plena confianza en él y tampoco tienen constancia de que ni el número ni la causa de las muertes en la residencia estuviera fuera de la normalidad. Durante más de 2 horas el acusado desgranó una a una las 11 muertes. Relató que les administró un cóctel de psicofármacos, una sobredosis de insulina y productos corrosivos. Justificó que las ayudaba a morir para acabar con su padecimiento. Al juicio llegó con ganas de hablar y respondió a todas las preguntas, todas menos una. No explicó por qué cambió de método con sus 3 últimas víctimas, a las que les dio lejía y otros productos cáusticos. Cuando le dio usted la lejía, estaban solos, usted y ella en la habitación. Ya le había costado. Sí, estábamos solos, pero es porque la subí y pensé, pobre Sabina, haver de viure d'aquesta manera. Y yo no pensé que no, es que no pensé en ningún momento que estuviera haciendo un asesinato, nunca. El caso se descubre por casualidad en octubre del 2010, tras la muerte de la última víctima. El médico de urgencias del Hospital de Olot se niega a certificar la muerte natural y alerta a los Mossos d'Esquadra. Se inicia la investigación. La policía toma declaración a todos los trabajadores del centro y cuando le toca a Joan Vila, este admite que a la anciana octogenaria le dio ácido desincrustante. Ell al veure que ja la cosa que ja es va acorralant, es va quedant estranyent, que o ha de mentir o ja no pot ometre la informació, quan sap que tenim càmeres, ell reconeix, diu, sí, sé que hi ha càmeres a la Caritat, i després es para un moment, pensa, i diu, he sigut jo el que li he fet ingerir un líquid a aquesta persona. Con la policía reconoce que suministró lejía a otra interna y ante el juez confiesa un tercer asesinato. Suman 3 en 5 días. A ojos de la policía, Joan Vila es ya un asesino en serie. Revisan todas las defunciones ocurridas en la residencia desde la llegada de Vila. De los 59 fallecidos en 5 años, casi la mitad, 27, murieron en su turno. En el geriátrico rumoreaban esa fatídica casualidad. ¿Y usted, aunque sea sin plan broma, algún comentario a Joan Vila? Sí, que le dije. ¿Qué le dijo? Que le dije que parecía que se los cargase. ¿Usted se lo dijo así? Sí, es que yo... Pero sabía, fue un comentario de broma. De broma. ¿Quién no va a pensar? Le dijo usted, parece que te las estás cargando tú. ¿Y qué contestó Joan Vila? ¿Cómo me las voy a cargar? Con la faena que da vestirlos y arreglarlos. Nunca nadie sospechó del celador, a excepción de María Dolors, la hija de una de las víctimas, quien asegura que nunca aceptó el inesperado fallecimiento de su madre ni las circunstancias de su muerte, una sobrevenida hipoglucemia. Mi madre era muy activa, andaba y dejaba el caminador, así que no le tocaba. Enfermedad mi madre no tenía para morirse, ni no. Era para llegar a 100 y más. Tras analizar todas las historias clínicas, los investigadores sospechan de 8 casos. Y cuando el juez instructor ordena la exhumación de los cadáveres, Vila confiesa 8 muertes más. Acusé al final de estos 11 asesinatos porque era en los que había prueba. Luego lo demás pueden ser sospechas, pueden ser intuiciones, y esta la sabía evidentemente al inicio de esta investigación. Y ya hemos visto por el juicio incluso que hay muchos familiares, que hay gente que piensa o que puede pensar que pudiera haber más muertes, pero yo en esto, sin pruebas, no lo puedo decir. El fiscal destaca la agonía que sufrieron las víctimas por ingestión de productos cáusticos y considera que Vila se aprovechó de su avanzada edad y de la confianza que tenían en él.
El tribunal ha escuchado el testimonio horroroso de las últimas horas de vida de estas persones. Estava totalment amb la cara desencaixada, tenia la boca oberta, només feia que vomitar i treure sang, només feia que globs i globs, tenia la llengua enfora, molt inflada, amb tota la galta esquerra així grossa, negra, cremada, els llavis així grossos, negres, cremats. Jo vaig dir de seguida, morfina. La ingestión de esos productos causó en las víctimas una agonía atroz, causó grandes padecimientos y eso evidentemente desvirtúa cualquier alegación que pueda efectuar el acusado en relación a que lo hacía por compasión. Les causó padecimientos muchísimo más graves que los que tenían normalmente. Los abogados de las familias subrayan que el celador actuaba a escondidas a partir de las 7 de la tarde, cuando la enfermera acababa su jornada laboral. Es entonces cuando él alargaba su turno y le suministraba la combinación mortal. Lo que hacía después el acusado era el que cuidaba de limpiar a las víctimas y de vestirlas para enviarlas a la funeraria. Era el que había tomado ese rol. Las acusaciones particulares consideran que en el geriátrico se producían algunas irregularidades administrativas que propiciaron a Vila actuar sin control. De funciones en las cuales se certificaban sin antes previamente haber podido observar los cadáveres. Entendemos que hay una cierta negligencia desde el punto de vista de la dirección del centro. Casualmente, los meses en que Vila cometió los asesinatos, 2 inspectoras visitaron la residencia y recomendaron que los medicamentos debían estar bajo llave. La Caritat asegura haber cumplido siempre la normativa y efectuado las modificaciones pertinentes. El director lamenta lo sucedido y puntualiza que a Joan Vila le tenían plena confianza, la misma que tienen a todos sus empleados. No le quepa la menor duda de que si hubiéramos tenido una sola queja, no hubiera continuado este señor ni ningún otro empleado en el centro. Nunca ni un familiar ni ningún empleado del centro me ha comentado a mí ninguna queja de este señor. Vila nació hace 47 años en Castellfollit de la Roca, un pequeño municipio cercano a Olot. Hijo único de una familia obrera muy querida en el pueblo, tuvo desde joven baja autoestima. Visitaba a diferentes psicólogos y psiquiatras que nunca detectaron ninguna alteración grave más allá de unos rasgos de tipo obsesivo. Una amiga de su adolescencia, hoy periodista, que consiguió entrevistarlo en la prisión, recuerda cómo era Joan. Parecerá tópico, pero un chico muy normal, muy extrovertido, que le gustaba mucho la broma, reír. Un poco es el recuerdo que tengo más de Joan Vila de aquella época que a nosotros le llamábamos Joan Peluquero, porque entonces era su vocación era la peluquería. Joan cambiaba continuamente de trabajo y ejercía poco tiempo en cada uno de ellos hasta que llegó a la Caritat. Para mí la Caridad nunca ha sido un trabajo, me he sentido muy a gusto, es la mejor etapa de mi vida. Su abogado defensor asegura que Joan Vila era un cuidador ejemplar entregado en su trabajo. Alega que sufría una alteración psíquica que le hacía percibir que esas muertes eran moralmente un acto bueno. Y aquí no ha aparecido ningún otro móvil, ninguna otra explicación del por qué hacía eso, que no fuera la que él da, que eran personas, y en esto estamos todos de acuerdo, dependientes, gente que no se valía por sí sola, gente que tenía enfermedades crónicas que no iban a mejorar en ningún caso, y de alguna manera él esto le provocaba, no sé si utilizar la palabra piedad, compasión, pena, pero según él pensó que tenía que aliviarles este trance y los mató. La mayoría de los informes psiquiátricos contradicen ese argumento. Su competencia mental no estaba alterada por ninguna enfermedad mental. Él reconoció que aquello era ilegal. El modelo explicativo que da de que aquello lo hacía por el bien de los demás, yo creo que la metodología y el uso se desmonta. Con la celebración del juicio, se cierra la crónica del mayor asesino en serie de este siglo y uno de los más sanguinarios de la historia de España. Jo només vull demanar perdó
per tot el que he fet i per haver arribat fins a aquests extrems. No vull dir res més. El jurado popular ha declarado a Joan Vila, el celador de Olot, culpable de 11 asesinatos entre agosto de 2009 y octubre de 2010 en la residencia gerundense de La Caritat. Los integrantes del jurado han descartado por unanimidad que Vila sufriese algún tipo de alteración psíquica cuando acabó con la vida de los ancianos. Era uno de los argumentos de su defensa que le hacía pensar que los crímenes estaban moralmente bien, aunque legalmente no era lo correcto. Además, consideran que en 3 casos específicos actuó con ensañamiento. Les causó un sufrimiento innecesario al obligarles a ingerir líquidos cáusticos. El veredicto incluye un atenuante de confesión. Cree que la declaración de Vila fue relevante para imputarle las muertes. La decisión de los 9 miembros del jurado suscribe las peticiones del fiscal que pide para el acusado 194 años de prisión. Ahora será el tribunal profesional el que redacte la sentencia y decida la pena para el celador de Olot. El celador del geriátrico de Olot ha sido condenado a 127 años y medio de cárcel por el asesinato de 11 ancianos entre 2009 y 2010. Las penas impuestas tendrán un límite máximo de cumplimiento efectivo conjunto de 40 años, según el fallo, que puede ser recurrido en apelación. El pasado 11 de junio, un jurado popular declaró a Joan Vila culpable de los 11 asesinatos, los 3 últimos con ensañamiento. Durante el juicio, Vila confesó que en ese periodo dio muerte a 11 ancianos hasta que fue descubierto cuando a su última víctima le detectaron quemaduras en la boca que se atribuyen a la lejía o ácido que el homicida le hizo tragar. Desde su detención en 2010, el celador se presentó ante la opinión pública como alguien que actuaba por compasión. La defensa de Vila solo aceptó 3 muertes y alegó que el estado de putrefacción de los cuerpos exhumados impedía confirmar el resto de casos. En el juicio se debatió acerca del estado psíquico del celador, con objeto de determinar si actuó por compasión ante la fragilidad física de unos pacientes a los que asegura que apreciaba o si actuó como un asesino sin piedad.